mucha gente. Pues yo voy a buscarles a ustedes. Más. Vamos a comenzar. Nos espera una noche. ¿Qué noche nos espera? De sorpresas, de lujo, de poderío. Tino, nuestro coreógrafo increíble, es el artífice de este ballet. Las hace bailar estupendamente y quiere que yo baile como ellas, pero si es imposible seguirlas. ¿A qué se ríe esta señora? A ver, ¿de qué se ríe? Que eres muy graciosa. ¡Ah, qué simpática! ¡Qué simpática! A usted ya la he visto antes, ¿eh? Y quiere que la sorprenda. Quiere que la sorprenda, pues no pierda la esperanza. A ver, Michelle, el cable. A ver, ¿tú de dónde eres? Yo de Benissa. ¿De Benissa? ¿Has venido aquí a verme a mí, en especial? ¡Qué increíble! ¿Con quién has venido? ¿Con familiares? ¿Con amigos? Sí, con el novio. Ay, ¿eres el novio? Hola. Muy bien, muy bien. ¿Sí que sois pareja? Qué bonito, qué entrañable, qué ¿Y usted de dónde es? Yo de Carcaixent, He venido a verme a mí también, ¿no? ¿Sola o acompañada? con mi marido. ¿A su marido? Yo acompañar a la mujer donde vaya, ella tengo que ir. Hombre, aquí vamos de pareja, sol, de tortolitos. Hay que ver. Muy bien, muy bien. Hola. Hola. ¿Ha ido sola? No, con mi marido. ¿Y dónde está su marido? Por ahí, no sé. Uy, por ahí, eso es peligroso, por ahí. ¿Que me ha dicho que ha venido con su familia, con su marido? Sí, con mis hijas y mis nietos. ¿Qué? Esta noche ya veremos. Muy bien, muy acompañada. ¿Usted ve el programa de televisión? Mucho, ¿Y le gusta? mucho. ¿Ha visto la cantidad de gente que viene a mi programa porque tiene familiares o personajes queridos que hace tiempo que no ven? En su caso, ¿usted tiene algún familiar o alguna persona querida que hace tiempo que no ve? Parece que no. Le voy a refrescar la memoria. A ver, ¿quién fue su padrino de boda? Mi padrino de boda, pues un señor que vive en Valencia. Y que se llama José Izquierdo. Ah, que sí. Y usted se llama María. María. ¿Ha visto? ¡Qué genial! María, usted va a ser la que me ha sorprendido de esta noche. ¿Qué le parece? ¡Qué entrañable! ¡Qué público! ¿Cómo me quiere? Me quiere. María, ¿usted está dispuesta a que yo la sorprenda? Claro, ¿por qué no? Estamos hablando de José Izquierdo y de su esposa que se llama Vicenta. ¿Vicenta qué más? Ya no. María, y yo sé más que usted. Vicente Hernández. Sí. María, usted me acompañaría fuera de los estudios a que le dé una sorpresa increíble.
Vale, acompáñame, María. A ver, no se preocupen, que ustedes no se van a perder nada. Nos van a seguir por el videobot. Nuestro equipazo de imagen y sonido increíble. ¿Usted me acompaña? ¿Está nerviosa? No, tengo calor. Acompáñame. Miche, cariño, acompáñame. Hola. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Mira que me la dejaba reír. ¡Qué juventud hay aquí fuera! ¡Hola! Los jóvenes se quedaron aquí fuera sin pasar. Venga, María, y camarero, hola, camarero. Están trabajando. Así me gusta que se diviertan. Tío, Upa. Tío, ya se A ver, que pinche. tiene que venir para allá. La cámara, Michel, me sigues, ¿no? Bonito, sí. Mire quién viene por ahí. Usted nos esperaba esto. ¿Cómo lo sabéis todo dónde vive y todo? Pero si no te supo sorpresa, señora María. Mire. A don José, doña Vicenta. ¿Y a mi hijo por ahí? Y su hijo. Su hijo es nuestro cómplice, María. ¡Ay, qué mal! Pero son seguros. ¿Estás segura? ¡Qué maja estás! ¡Uy, qué maja! Buenas noches. Un besito. ¿Qué parecías Don José, un besito. Que fallera y tos dedos. ¡Ay, qué maja! ¡Ay, cómo! ¡No te esperabas, eh! ¡Alá! Me acompañan dentro, me acompañan dentro. A ver, primero las cámaras, luego nosotros. Porque todos a una nos Tranquilo, despacio. Sorpresa, ¿eh? Eso sí, ¡ay! Pase. No tengo Nosotros por aquí, con evidencia. Siéntense muy bien. María, usted no se lo esperaba. Está contenta. ¿Han visto qué increíbles que somos? Don José, que esto no pasa todos los días. Esto ha sido sorpresa. ¡Ole! Doña Vicenta, ¿está contenta? Muy contenta. Después de que tanta gente, He nacido aquí. 20 años sin estar por aquí. Muchos años que no venía y me alegro mucho. Un reencuentro fascinante. Bien. A ver, me interpreta, gracias. Han visto, hemos empezado con un plato fuerte increíble. Voy a seguir por aquí, porque estos no se libran. Estos no... Hola. Buenas noches, venido solo, acompañado. Con la mujer. Con la mujer, ¿dónde está la mujer? Hola. ¿Estás contenta? ¿Verdad que sí? Muy bien. ¿Cuántos niños hay aquí? Hola. ¿Estás contenta? Sí. ¿Van a salir a televisión? Gente de pie y todo, y gente que se ha quedado fuera sin poder entrar a nuestros estudios. Esto es increíble. Bueno,
Yo antes de ir a una ciudad, pues siempre me informo a ver qué tal es. Y cuando vine aquí me dijeron que esto de Carquixent es una ciudad con mucho poderío político. Mucha mafia. ¿Usted qué dice? Yo no lo sé. No es de aquí. No, sí soy de aquí. No lo sabe. ¿Cómo que no lo sabe? ¿Y usted qué me dice? ¿Y qué, de mafia? Nada, de mafia, nada. Pero hay poderío. Poderío sí, mucho. Muy bien, pues fíjense que a mí me han enseñado esta tarde unas imágenes que demuestran el gran poderío que hay en Carcagente. Valerio, cielo, las imágenes pueden ponerlas aquí en el video wall. Coneguda la dedicació de Concha Gomis a este ajuntament i pensant que pot ser una de les majors il·lusions de la seva vida, hem decidit per unanimitat entregar-li el bastó de mando de la nostra ciutat i com en aquell antic programa de televisió Reina por un dia, nosaltres l'anomenem alcaldessa per un dia. Gràcies a tots per haver vingut i que no vos passi res. Concha Gomis, yo no sabía que teníamos aquí personajes de tanta categoría. ¿Se esperaba esto? Pues no. Pero yo sé que la ilusión de su vida, venga aquí, venga que la vean lo guapa que está. Yo sé que la ilusión de su vida era ser alcaldesa por un día. O por un año, o por un mes, o para siempre. Pues no. ¿Cómo que no? A mí me han dicho que usted quiere ser alcaldesa, además que tiene garra para ser alcaldesa. ¿A que sí? Sí. Pero está contenta. ¿Cómo se ríe tanto, Concha? Que esto es muy serio. ¿El pueblo en sus manos? ¿Está contento o no? Muy contenta. Pero va a ejercer ese poder con garra. Con garra. Pues fíjese que le vamos a seguir sorprendiendo. Porque todo poder político lleva consigo un bastón de mando, como del alcalde, para ejercer ese poder, ¿o no? Se ha enterado el carro de emoción. Bueno, Concha, pues hemos ido hasta Groenlandia, nada más y nada menos, a buscar un bastón de mando, elaborado con una madera de un árbol que no tiene ni nombre. Para usted, ¿qué le parece? Madre mía, también. ¿Quiere ver el bastón? Vale. Adelante, compañeros, el bastón. Concha, que lo lleves con dignidad, con honor, con orgullo y con lo que tú quieras. Besito. Un aplauso para Concha. Bueno, hemos tenido un reencuentro, un nombramiento de alcaldesa y lo que vamos a tener. Me voy un momento a descansar, les dejo la publicidad, pero no se me vayan, que les busco. Si ustedes en casa no aprieten el botón. Volvemos enseguida. ¡Vamos a publicidad! Baixa de la vista. Pues la veritat estic preocupat. Sí? Me'n vaig ara, per cert, ahir a casa Juanmi a veure si me dona alguna cosa. Perquè vinc de xora futbito i les encalava totes, i no és normal perquè jo tinc molta qualitat, tu ho saps. Per supost. Vaig a veure què me dona perquè... Arregla-te-ho perquè això no és convenient, eh? No és molt normal. Juanvi te ho farà perfecte, això no ho preocupes, que ell... Ja veus que vaig, a més no vull ni parar-me perquè estic nerviós, m'inquieto. No preocupes, jo t'acompanyo. No, això no me feia res. Se fue. O sí. Jordi, Jesús! com estem? De Ja ves que t'han ficat ulleres, no? Me veig perfecte. Veu això, bé. M'ha quedat molt tranquil. És que este Juanvi És un most. és una És un barata. most. Hala pues, aprovechem, eh? Hasta luego. Adéu. Patito, patito, toma, come patito. Patito, uy, come patito. Centro óptico más visión. Carcaixent. Ojos que no ven, caguera que chaces.
el cobrador. ¿Qué coño? Hostia, ¿eso qué es? Ni Gary Cooper ni John Wayne. El més dur, la sang gelada. Cobro de loteries, alegories i quotes, José Belda, el professional. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué le parece lo que hemos hecho aquí hoy? Ay, está muy bien y usted muy guapa. ¿A usted le gusta el fútbol? ¿El fútbol? ¿Le gusta el fútbol? Sí, un poquito. ¿Y qué equipo le gusta? ¿De qué equipo es? El Valencia. Claro. Es que estamos en la Comunidad Valenciana y aquí mucha gente es del Valencia. Pero este señor que me mira así, que no, a mí no. ¿Le gusta el fútbol? A mí, bastante. ¿De qué equipo es? De Carcaixent. ¡Ole! Pero no me sirve. Yo busco un hombre que le guste. Ya me ha visto. Alguien que sea del Barça. A ver, tiene cara de ser del Barça. Sí. Entonces del Barça, pues se llama Manolo seguro. Sí. Manolo y del Barça. Acompáñeme aquí, porque esto... Aquí. Que le vean lo guapo que va y elegante que. A ver, Manolo. ¿Quiénes son sus ídolos? Hola, Ronaldo. Ahora Ronaldo. Pues a Ronaldo lo hemos traído aquí. Ha sido imposible, está lesionado, no puede caminar. Es una lástima, estaba contratado, iba a venir, pero claro. Pero tengo una sorpresa para usted. Que no se la espera, que no. No. Pues unos amigos suyos, que usted no los conoce, pero son amigos, os digo yo, tienen un
Sí, claro. Valerio, bonito, videogol. Ya lo hemos pensado. Ha sido una decisión difícil, pero acertada. Vamos detrás de él. Tenemos un contacto en la Plaza Mayor y vamos a hablar con Camacho para que presida nuestro club. No sabemos lo que le parecerá a Lorenzo. Una vez que nosotros nos hemos interesado por él, Barcelona ha ido detrás, ¿no? Entonces eso quiere decirse de que estamos en el buen camino. Una alcaldesa, un presidente del club de fútbol. Esto es el no va más. ¿A que no se lo esperaba? No, pero tindré que dir que no perquè sóc president de la plaça Major. Hombre. Muy bien. Eso, oiga, ¿qué se llama? Aquí mando yo. Aquí la presentadora soy yo. Eso fue de ella. ¿Qué categoría y qué nivel está alcanzando esta noche? Hola. Hola. ¿Se lo pasa bien? Muy bien, me lo estoy pasando bomba. Bien. Qué guapas y qué elegantes vienen esta noche las señoras aquí, con unos colores que alegran el estudio, y los caballeros también vienen elegantes y guapos, todos a conjunto conmigo, guapísimos todos. Muy bien, hemos visto el poderío político que tiene esta ciudad de Carqueixent. Pero ¿qué me dicen de la seguridad? La tierra de Valencia es una tierra segura, hay mucha delincuencia, mucho maleante. Bastante. Eso es lo que me temía yo, y eso... ¿No se ría? Pero vamos a ver. ¿Pero usted tiene vergüenza? No. ¿Y por qué se ríe? Porque estoy nerviosa. Dios, mira, yo también estoy nerviosa, se me nota. Yo es que nunca he salido en la tele. Pues salude. Salude quien quiera. Anda, diga algo. A mi papá y a mi mamá. Un aplauso. Muy bien, qué artistas tenemos aquí esta noche. Pues siempre han dicho que la tierra valenciana es una tierra muy bonita, muy entrañable, pero tiene un nivel de delincuencia bastante alto. Hombre, no es Nueva York, no es Chicago, pero sus pinitos de delincuencia sí que tienen. Me he enseñado esta tarde unas imágenes. Ay, es que los focos, Michelle, los focos, por favor, no te acerques tanto, que me sacan los defectillos y... Una no es perfecta, aunque lo parezca. Les voy a enseñar un vídeo que es de su interés para que vean la delincuencia que hay en la tierra valenciana. Valerio, bonito, videogol. ¿Qué hacemos? Mira, espera. Vaig, afanyem-nos que esta crec que és la de Martí. Anem a desmuntar la ponte. Apavilem-nos. Agarreu-se bé, Jo vigile. Agarreu-se bé. Però que no és tot al mateix costat de porta. Allà, vamos que s'agarra allà. Va amunt. Vamos. És que la trobeu de veres, Agarreu-se, que se canxa. Que alguien le huelgó. Si lo cuando portamos la porta. Va, agarreu-se otra vez. Va, que jo vigili. Ixe Martí te mordiré. Anem a portar molt esta porta que mos fa falta. Una, dos, tres, nou. Vicente. Martí. ¿Ha visto las imágenes? Sí. ¿A que a usted le suenan esas imágenes? M'ho han dit engaronat, però m'ho han dit. Bueno, contemos, usted parla valencià, yo soy bilingüe. Ahora, ¿qué le ha pasado? Conteu. Esta setmana m'han llevat les dues ventalles d'entrar al xalet. Qué manguis que son en Valencia. Son la delincuencia. Vicente, ¿usted cree que después de ser una alcaldesa, después de ser un presidente del club de fútbol, después de un reencuentro, ¿usted cree que vamos a hacer nosotros de policías? Hemos capturado a los ladrones, ¿qué le parece? Porta-los así. Los ladrones no, porque ya están en la cárcel. Pero le hemos traído algo mejor, para que usted no se gaste respondiendo las cuentas
las puertas que le han robado. ¡Compañeros, las puertas! ¿Qué le parece? Pues sí, vist el format, molt bé. Contentísimo. Content, però les portes això no se ponen, A ver, equipo, compañeros, ¿qué puertas habéis traído? ¿Cómo que no son? Aquello era aluminio, esto. ¿Esto? Pero este es más potente, más fuerte. Resistente. ¿Te gusta, no? Pues se la guardamos ahí dentro y cuando se vaya, se la carga. Sorprendido. ¿Te ha gustado? Muy bien, muy bien. Lo que más me ha gustado es... Hombre. Gracias. Qué entrañable. Qué entrañable. El puesto lo guardáis, que no lo comen otra vez, por favor, que no lo comen otra vez. Qué entrañable. No sé. ¿Cómo me quieren, ¿Cómo me quieren? ¿Cómo me quieren? Hemos visto tacladas o tacladas con el cable. Vamos a leer sin que caigo. Hemos visto que aquí hay mucho aficionado al fútbol. Y mujeres también aficionadas al fútbol. A ver, una mujer que le gusta el fútbol. Ah, le gusta el fútbol. ¿A quién? ¿A quién? Una mujer. ¿A usted le gusta el fútbol? Menos mal, me he dicho que sí, menos mal. Porque si no, tengo que buscar a otra. ¿De qué equipo es? Hombre, claro. Yo siempre digo, el fútbol, siempre el fútbol. Hay muchos deportes sanos. Por ejemplo, a ver, el ciclismo. El ciclismo es un deporte muy sano, que no necesita energía, sino energía del hombre y no contamina. Tenemos grandes figuras en España en el ciclismo, por ejemplo, Rominger. No, Rominger no. Las cosas del directo. Rominger no, oye, pero Rominger viene aquí de vez en cuando a España, ¿no? Pues ya está. A ver, Olano es español, Durain, ciclistas, ¿sí? Sí. Estupendo. Amigables. Muy bien. Formidables. Muy bien. A ver, ¿tú practicas el ciclismo? A veces. ¿A veces te gusta? Sí. ¿Y qué ciclista te gusta más? Durain. Claro que sí. Yo me sé una persona que hay por aquí que practica el ciclismo y además a diario. A ver. José Belda. ¿Qué le he dicho? Belda, José Belda, ¿a que sí? Me ha quedado más potente. ¿Usted practica el ciclismo? Mucho. A diario. Es preciso. ¿Y eso porque por ahorrar gasolina o por estar fuerte? No, es que estás más fuerte, no, ¿sabes? Más sano y encima no contamina. ¿Han visto a nuestro compañero? Qué bien, que mira por todos. Mis cómplices, porque yo tengo cómplices, entrañables cómplices, siempre lo digo. Qué importante la labor de los cómplices que me ayudan, que sin ellos sería imposible este programa. Me han dicho que, bueno, ¿usted a qué corredor mira más? No, yo creo que Durain es muy buen corredor. Es un fuera de serie y encima español, ¿qué le parece? Yo sé que soy ciclista, claro, todo le para arriba, para abajo con la bicicleta, pues al final está un poco escacharrada. Eso sí, porque es que cansa, ¿sabes? Que has de hacer monta força para poder ganar en bicicleta. Yo lo veo a usted muy fuerte, ¿verdad que sí? Ay, que yo me paso mucho, aguantar eso. Claro que sí. Señor no, Belda, que es joven, que lo he dicho que es joven. ¿Quiere que yo le sorprenda? Ay, pues no haría mal. Uno más, ya puestos, a su señora ya le ha sorprendido, ahora usted. Pues tengo un mensaje para usted. Un mensaje de un personaje que usted admira mucho y que ha pensado en usted. En honor a ese ejercicio diario que usted hace, ha pensado en usted para... Bueno, lo vemos en el videobot, ¿vale? Valerio,
L'11 Ja van... i el de l'MX Honda, deixant-se Klaus caure, Müller. és professional, van deixant-se caure ja. No tenen més remei, Els que també. estan aguantant ahir, pues, és Bermúdez. Prudencio s'ha escapat de Milagre. Milagre, Ara, han estat ahir molt justets. en esta volta s'ha escapat de Milagre, Prudencio i Durai. Mentre el seu germà vol guanyar el Critérium, perquè va per davant en solitari. Queden encara moltes... I Miguel Indurain saludant a tot el públic al solo que té de bon Critérium. Efectivament, ahí està la llei de contacte. set de comentaristes. Anem al set de comentaristes. Bon dia, Miguel Indurain. Primero el sí y el no, y luego veremos con quién. He tenido contactos, como todo el mundo sabe, con la Plaza Mayor de Carcaixent. Hablamos y tomé la decisión. La decisión es mía. Y creo que él la necesita más que yo, él hará mejor uso de ella y aunque me sabe muy mal y me da mucha pena desprenderme de mi bicicleta, creo que el destino final de este aparato no puede ser mejor que el de estar entre las piernas de José Belda. A mí también me gustaría. Gracias, Miguel. Te dejamos porque te estás reclamando ya para la última prueba en este criterio de Játiva. Muchas gracias por tu amabilidad, como siempre. ¿Ha visto? Això és estupendo perquè ha tindre una bicicleta d'entregar. Qué simpático. Un personaje como Indurain le regala su bicicleta a usted. Això és un home més. Això, ja que voleu pa creuer. Está contento. Ahora irá más rápido y cobrará más facturas. Ai, ja ho té això, que tinc que guanyar un diners. Soc jove i em fa falta. Muy bien, contento, ¿no? Han visto Indurain, los del Barça, esto es increíble total. Bueno, la última sorpresa de la noche, pero yo creo que la más entrañable. A mí me han dicho que aquí en Carcaixent se realizan actos falleros muy importantes, entrañables, emocionantes, y como yo nunca he visto ninguno, pues he pedido que me trajeran uno para verlo. Así que si Valerio, que está de fiesta aquí, quiere, me pone el videogol. María La de Verde. Que se ha convertido usted en la estrella de la noche. ¿Le ha gustado la sorpresita y ahora otra? ¿Eh? Sí, desde luego. María, acompáñame aquí que la vean guapa que está. Acompáñame al escenario, por favor. Un aplauso para María. Este es el acto del nombramiento de madrina de la falla que falla. Exacto que sí. La falla que falla. La falla de Plaza Mayor. Y usted no se lo esperaba. Desde luego ese día ni hablar. Me pilló de sorpresa que no sabía qué hacer. Pero le gustó, está contenta. Que sí. ¿Y quién fue el cómplice para que usted fuera madrina? Bella. No está que tete, ¿eh? Venga para aquí, venga un aplauso para Bella.
María fuera madrina. Pues sí, yo tenía ganas y gusto de que fuese. Lo que se ha visto, qué marido. Eso se puede todos los días, ¿eh? Bueno, ustedes se pasarían contando las pesetas, cobrando recibos. ¿Se han echado cuenta lo que me ha costado por mitad? Eso no tiene importancia. Lo importante es que ella, que se lo merece porque lleva más de 20 años aguantando lo que es tener marido, hijo, nietos, vaya una vaina. ¡Qué joya! ¡Qué joya! ¡Marido, María, qué joya! ¡Eso me lo modo! Bueno, María, ya que está tan guapa usted y es madrina, le vamos a hacer la última sorpresa de la noche. Pues yo creo que un nombramiento de esta característica se merece un brindis. ¿Se parece brindar? Sí. ¿Con qué? ¿Con vino o champán? Lo que usted quiera. A mí me gusta el champán. Además, vamos a hacer, a ver, bonita, vamos a hacer un brindis especial. Vamos a brindar con la sintonía esa tan bonita del brindis de la Traviata, esa de na na na, na na na, na na na. ¿La conoce, verdad, María? ¿Sabe usted qué tres artistas interpretan mejor que nadie ese brindis? ¿Lo sabe? No. ¿Quiere que se lo diga? Parece que son las falleras de la Plaza Mayor. Por supuesto, ellas la bailan estupendamente, pero interpretarlo los tres tenores, Pavarotti, Carreras y Plácido Domingo. ¿Qué es verdad? Sí. ¿Te gusta? Sí, lo he visto en la televisión. Fíjese que son tres artistas. ¿Están aquí esta noche también? María, los pides de la luna. Los pides de la luna. Son tres artistas estupendos. ¿Puedes todo? Esta mujer me conoce a mí estupendamente. Son tres artistas estupendísimos, internacionales, están en Roma, en París, en Londres, en Nueva York cantando. Claro, venir aquí hoy era un poco imposible. María, mírenme. ¿Usted cree que no le voy a traer yo a los tres tenores? Pues ya te digo que lo puedes todo. En directo. Para usted, para ustedes, los tres tenores. Momento. A mí no me ha visto nadie.
los tres tenores. ¿Ahora dónde os vais? Moscú. A Moscú con amor. En cabra. Bueno, gracias por haber venido aquí de manera desinteresada, como siempre. Y hasta la vista. Tres tenores estupendos. ¡Un aplauso! Camarero improvisado. Que los vean, guapos que van. Ya. Bueno, doy por finalizado el programa con muchísima pena, porque yo sé que les ha gustado mucho. Espero que se hayan emocionado, que hayan disfrutado, que hayan llorado y sobre todo que se hayan reído. Hasta otra edición de Sorpresa, Sorpresa. El directo. A ver, mi carpeta está por ahí. A ver. Muy bien. Valerio, no me falles ahora. No hay baile, pues nada, pa' aquí. María, vete pa' aquí, María. O sea, María, vete pa' aquí, María, vete pa' aquí. Ejercicio. Ven. Així també, de categoria. Ara anem a començar a l'acte de proclamació de la madrina per l'exercici 96-97 i per això prego la presència de l'escenari de la madrina de l'exercici passat, Concha Gomis Sultán,